Y una vez que hemos cantado los cánticos a nuestro Señor, hemos cantado su palabra, ahora es tiempo de estudiar su palabra escrita. Y para ello vamos a ir directamente a nuestras escrituras. Si aún no tienes una Biblia física en tus manos, hermano, con todo respeto, no importa el motivo por el cual traigas un teléfono, no lo puedes sacar en este lugar, no causes tropiezo. Tenemos Biblias físicas allá en la parte posterior, toma una. Dice la palabra de nuestro Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, versículo 6, y vamos a leer hasta el 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, versículos del 6 al 12. Dice la palabra de nuestro Señor así: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Hablando del procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistían Elimás el mago, pues este es un nombre en hebreo, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces dice la escritura, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Oremos en esta mañana, hermano, que el Señor brinde palabra a su pueblo, que el Señor brinde palabra a cada corazón que le pertenece. Padre, delante de tu presencia vengo en esta mañana reconociendo tu poderío, reconociendo tu sabiduría, tu soberanía, tu paciencia para con nosotros, y al mismo tiempo, Señor, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que somos faltos delante de ti y que no merecemos, Señor, sino solamente juicio. Pero al mismo tiempo me paro detrás de este púlpito para recordar a tu pueblo que tú eres grande, grande en misericordia, y que a través de tu palabra, tú, Señor, nos traes un recordatorio de que tú tienes el control, de que tú, Señor, tienes todo bajo tus manos, que a través de tu Espíritu eres tú, Señor, quien tiene cuidado no solamente de la expansión del Evangelio, sino aún de aquellos siervos que se mantienen en fidelidad a pesar de todas las cosas. Pues eres tú, Señor, quien permite que se mantengan los que te pertenecen, que perseveren porque tú los preservas, y no a través de la fortaleza ni las artimañas de ningún hombre, sino a través de tu palabra, pues solamente tu palabra nos basta en esta mañana, Señor. Que solamente la exposición de tu palabra nos baste en esta mañana, pues cuando tu palabra se expone, no solamente estamos delante de ti, sino palabra viene de parte de ti. Permite que comprendamos cada uno de nosotros la reverencia que merece que tú hables frente de tu pueblo. Que enseñemos a nuestros hijos a comportarse, y aún nosotros como adultos, Señor, si en algún momento la aburrición llega a nosotros,
que nos hagas entender que algo no está bien. Tu palabra, Señor, tu palabra no puede ser un fastidio. El problema no está en tu palabra, el problema está en nosotros. Ten misericordia, Señor, en esta mañana yo te lo suplico a través del glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor, hermanos. Hablar en nuestros días, hablar en estos tiempos acerca de evangelismo, hablar acerca de la expansión del evangelio, de ir a llevar el mensaje de salvación. De manera instantánea, cuando hablamos acerca de evangelismo, viene inevitablemente a nuestro pensamiento una serie de ideas que usualmente se centran en nosotros mismos. Y este tipo de pensamientos son erróneos al llevar al pensamiento y pensar que el evangelismo se trata acerca de nuestras capacidades, de nuestras incapacidades, de si somos hábiles para hacerlos o no, si tenemos en esta etapa de la vida el suficiente conocimiento académico, doctrinal y teológico para poder ejercer este ministerio de la reconciliación que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para cada uno de los que le pertenecemos. Sin embargo, traer a nuestro pensamiento de manera inmediata esta serie de atenuantes, lo único que refleja en nosotros es que aún no nos ha amanecido. La realidad es que esta serie de postulados reflejan que no hemos comprendido, aún después de tanto tiempo, de tanta doctrina y de tantos años, una realidad básica en el pensamiento de cualquier creyente, y esta se refiere al hecho de que en el pensamiento cristiano la expansión del evangelio es planificada, es ejercida y concluida satisfactoriamente con éxito por Dios a través de la tercera persona de su divinidad, a la cual conocemos como el Espíritu Santo. A lo largo de los primeros versículos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, nosotros encontramos una verdad que se repite de manera constante. En el versículo 2, Lucas nos narra cómo es que fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien eligió y quien pidió que apartasen tanto a Bernabé como a Pablo para que fuesen asignados a la labor que el mismo Espíritu de Dios ya tenía preparada. No fueron los hombres, no fueron los hermanos, fue el Espíritu de Dios. Un versículo más adelante encontramos cómo es que la iglesia únicamente ratifica ese llamado que proviene por parte del Espíritu de Dios y no hace otra cosa sino a manera de dar autoridad simbólica, imponer las manos sobre aquellos escogidos por parte de Dios, para entonces poderles encomendar y enviarlos con la misma autoridad de la iglesia a que trabajen y hagan lo que el Señor ha determinado. Nuevamente, hermanos, no es el hombre quien elige, no es su iniciativa quien dice por qué a este sí, por qué a este no, es el Espíritu de Dios. Un versículo más adelante, versículo 4, encontramos cómo es que nuevamente son enviados por el Espíritu Santo. Hermano, usted acaba de leer que fueron los de la iglesia los que los enviaron. Ellos solamente ratificaron, hermano. Capítulo 13, versículo 4, fueron enviados por el Espíritu Santo para que descendiesen a Seleucia y de ahí navegaran a Chipre, llegando a Salamina. ¿Para qué, hermanos? ¿Para hacer un tour? ¿Para hacer un retiro matrimonial en Cancún? No, hermano, no. Esas son
baratijas de hoy en día, no. Ellos fueron enviados a lo largo de todo este trayecto, que son un promedio de 350, 375 kilómetros desde Antioquía hasta llegar al último lugar para poder hacer una sola cosa, para anunciar la palabra de Dios en las sinagogas, inicialmente de los judíos y posteriormente también al resto de los gentiles. Y es de acuerdo a estas mismas escrituras que Jesucristo previamente había dejado claridad que incluso no debiesen de preocuparse por qué es lo que habrían de decir. Esto no quiere decir, hermano, que no ahondemos en las escrituras, porque tenemos responsabilidad de conocer al Señor. Pero claro que el Señor tenía noción que cuando fueren capturados y cuando fuesen llevados a los concilios tendrían miedo. Es natural. Pero Jesucristo dejaría claro, incluso en el texto de Mateo, que cuando fueren llevados no tuvieran miedo de qué habrían de decir, pues el mismo Dios a través de su Espíritu les daría las palabras correctas. Es por ello que comprendemos que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien convence a un ser humano de pecado, que le hace ver su transgresión, que es el Espíritu de Dios quien le convence de justicia, por cuanto el Señor traerá esa justicia que es imparcial, y es el Espíritu de Dios el que nos convence de que habrá un juicio. Y todo esto no a todos los seres humanos, pues hasta el final de los días habrá quien realmente siga caminando en tinieblas, siga caminando de manera contraria al Evangelio, incluso estando al interior junto con nosotros. Habrá algunos de ustedes que llegará el día de su muerte y aún sigan caminando en obscuridad, por cuanto al mismo Espíritu no le ha placido convencerles de pecado, de justicia y de juicio, aunque realmente el juicio lo experimentaremos todos. Hermano, es por eso que en esta mañana tanto mi oración como mi plegaria delante del Señor es que a través de las Escrituras tú salgas convencido de este lugar, tú salgas totalmente convencido de que no se trata acerca de falta de capacidades, no se trata acerca de falta de conocimiento o de manejo teológico de las Escrituras. No, hermano, realmente el problema es mucho más grave. El problema es que hay una alta probabilidad que algunos de ustedes no tengan comunión con el Espíritu de Dios, que lo escuchen de oídas y que de oídas le hayan conocido, pero que al día de hoy sigan en total pavor de salir a compartir el Evangelio, de llevar las buenas nuevas sin saber que quien tiene control es el Espíritu de Dios, y por tanto seguimos confiando en nuestras propias fortalezas y no en la confianza del Espíritu de Dios, que es quien hace el trabajo. Así es que en esta mañana, después de haber enviado una imagen al grupo de comunicación, quería que se dieran cuenta de que el trayecto no fue sencillo. Cuando lo que Lucas nos narra de una manera muy sencilla, descendieron de Antioquía, y uno puede pensar, bueno, ese viaje fue sencillo. Descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina, después se trasladaron cruzando toda la isla hasta llegar a Pafos. No quiero entrar en detalles, hermano, pero todo esto es un trayecto sumamente largo. No sé cuántos de ustedes ubican Matehuala. Quise hacer el cálculo con San Luis Potosí, ¿no? Pero San Luis Potosí todavía está muy cercano.
Hay otra región todavía más lejana que se encuentra entre San Luis Potosí y Monterrey, donde hay unas tortas muy famosas, no voy a decir el nombre, pero vayan algún día. Es en ese lugar promedio, como si tú salieras caminando desde aquí e hicieras todo ese trayecto, un promedio de 350 kilómetros para ir y predicar el evangelio de nuestro Señor, cuando nosotros no podemos ni dejar la cama para ir a la zona centro. Eso es vergonzoso. Pero estos hombres tenían conciencia de quién estaba con ellos, quién les respaldaba. No sé si alguna vez cuando estabas en la secundaria eras de esos chaparritos, chiquitos, gorditos, que todo el mundo se las hacía de emoción y prefería mejor salirse temprano e irse porque sabía que le iban a dar una recia. Pero en ocasiones llega un fortuito día en que el más grande de la clase, el más fuertonón, dice: yo por él. Y a partir de ese día en la secundaria andas como Juan por tu casa, con mucha confianza, no pasa absolutamente nada, no importa que estés otaquín, tienes quien te haga el paro. Hermano, si uno confía en esas personas tan grandes, voluminosas e imponentes, cuánti más, hermano, cuánti más aquellos que caminamos con el Espíritu del mismo Dios. No es cualquier persona, no es un larguchón, es el mismo poder que le pertenece a nuestro Dios a través de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, la autoridad que respalda la expansión del evangelio. Y por tanto, hermano, Bernabé y Pablo no tenían nada que temer, no iban solos. El Espíritu de Dios caminaba con ellos. Así es que descender de Antioquía y llegar hasta Seleucia son varias horas, un promedio de 8 a 10 horas, un día de viaje. ¿Por qué descendieron? Porque hay zonas montañosas. Llegando a Seleucia se embarcaron porque es la zona marítima, la orilla para poder embarcarse hacia esa isla llamada Chipre, la cual tiene diferentes ciudades, pero ellos llegaron a un extremo en donde ellos pudieron, de acuerdo a los versículos anteriores, comenzar a predicar el evangelio de Jesucristo en los lugares destinados como sinagogas para los judíos. ¿Por qué dice entonces Pablo a partir del versículo número 6 que atravesaron toda la isla de Pafos? Porque literalmente de Salamina, que está en un extremo donde llegas a Chipre, después tienes que atravesar toda la isla hasta llegar al otro extremo, al oeste de la isla, donde se encontraba la región en donde se situaba el poder político, los gobernantes de aquel lugar en específico. Más adelante vamos a explicar. Esa distancia de esa pequeña isla no es tampoco pequeña, son 170 kilómetros promedio, un promedio de 7 días caminando, avanzando. Pero lo que Lucas lo resume tan solo: atravesaron toda la isla hasta Pafos, y lo resume en una sola frase. Hermano, todo esto implica acciones que no son perceptibles ante nosotros. Pero hacer ese traslado implica varios días de viaje, sin comodidades, sin lujos, y todo por amor al Señor y sabiendo quién te respalda. Implica numerosas predicaciones, probablemente sed, hambre, y todo ello por amor al Señor y sabiendo que hay un respaldo de su Espíritu. Todo ello tal vez implicó múltiples sinagogas visitadas, cansancio físico, hermano. Cuando nosotros estamos agotadísimos por 8 horas de labor, que son la justificante para no predicar el evangelio, estos hombres llevaban días y días caminando, y aún así el cansancio no era meritorio para dejar de compartir a su amado Señor con el respaldo de su Espíritu Santo. ¿Y qué decir de los peligros en el camino?
para todo esto es importante conocer un poco acerca de la ciudad. Pafos, el extremo al cual se dirigieron, era un lugar, una ciudad muy peculiar. Esta ciudad en específico se distinguía por sus hermosas edificaciones, pero también por un templo, uno de los más grandes, no tan grande, no menos grande que el que se encontraba en Corinto, donde había otro más. Pero algo interesante de Pafos, donde los hermanos llegaron, es que este templo era dedicado a la diosa Afrodita. Hemos hablado muchas veces acerca de esto, no voy a ahondar mucho. Pero hablar de un templo de la diosa Afrodita es hablar de un lugar de perdición respaldado por la religión para tener mucho libertinaje. En aquel momento en el cual se dirigen Bernabé y Pablo, Pafos era un lugar donde se concentraba todo el poderío administrativo y religioso, y por tanto, por ser el centro administrativo, era el lugar donde habitaba el procónsul romano. Más adelante hablaremos acerca de ello para que comprendamos a qué nos referimos. Pero es en este lugar donde la segunda parte del versículo número 6 nos dice que es en este lugar donde hallaron a cierto mago. Y cuando veamos esta palabra, no nos estamos refiriendo a los magos que conocemos hoy en día, los que te dicen, a ver, trae tu oreja y te saco una moneda. No, hermano, no estamos hablando de esa clase de magia. Pero además de ser mago, este hombre que encontraron era un falso profeta. Pero por si fuera poco, no era la única característica que nos describe Lucas. No solamente era mago, sino además era un falso profeta y además era judío. Y este hombre lo identifica como un tal llamado Bar Jesús, que traducido se traduce como el hijo de Jesús, o en aquel tiempo el hijo de Josué. Este hombre tenía tres características que unidas brindan un caldo totalmente tóxico que se traduce en una descripción sumamente negativa. Esto es como decir, probablemente eres ladrón, eres asesino y otras cosas. O sea, hay características que indefinidamente e independientemente de nuestra percepción son negativas cuando se encuentran juntas en una sola persona. ¿Por qué decimos esto? Porque la primera palabra o la primera característica del griego magos, ciertamente en el mundo oriental se traducía como alguien que estaba enfocado en algunas ciencias. En el libro de Mateo nosotros encontramos cuando se narra a los magos de Oriente, no dice cuántos, no dicen que eran malhechor, malgastar y basaltar, no dice eso, pero nos dice que unos magos de Oriente vinieron. En el mundo grecorromano, un mago era alguien que interpretaba la astronomía, no la astrología, la astronomía. Pero el concepto cambia, porque no es lo mismo hablar de un mago en Oriente que hablar de un mago en el mundo grecorromano. Y recordemos que nuestro contexto es el mundo grecorromano. Cuando hablamos de un magos en el contexto greco-romano, hablamos de personas que practicaban ciencias y artes ocultas, adivinación o actividades relacionadas con conocimientos esotéricos y de superstición. Estamos hablando de un hombre que está metido en cosas que van contrarias al Señor. Y de hecho, desde la antigüedad, Dios dejó claridad en Deuteronomio 18, del 9 al 12, solamente apúntalo, no lo vamos a leer. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 12, nuestro Señor dejó claridad que este tipo de personas practicantes de estas artes serían abominables delante de Dios. El Señor dejó claridad que cuando se unieran a las naciones no aprendieran lo que ellos.
que dentro del pueblo de Dios no debería de encontrarse quien pasase a sus hijos por fuego, ni se encontrase mago, ni sortílego, ni hechicero, ni mago. De tal manera que delante del Señor un hombre como Bar Jesús era totalmente reprobable. Es alguien que atiende a los muertos, que atiende a las deidades y a los ídolos para obtener respuestas, pero no a Dios. Pero además nos dice el texto que era un falso profeta. La palabra griega pseudo profetes, ¿qué significa? Lo mismo que falso profeta. ¿Qué es un falso profeta? Entendamos primero que era un profeta. Un profeta era una persona elegida por el mismo Dios y ratificada por su pueblo, la cual podía o no ir a las escrituras y recibía consejo por parte de Dios para darlo al pueblo. Luego entonces, ¿qué es un falso profeta? Un falso profeta es alguien quien afirma hablar de parte de Dios, pero no es así. Hoy en día podríamos tener falsos profetas, abundan, hermano, mayormente en pensamientos carismáticos que surgieron a partir de 1900 y tanto, que no son tan antiguos, y que hoy por hoy es tan patético el poder escucharlos, ver cómo embaucan a gente diciendo: el Señor me dijo que te diga. No, hermano, usted no necesita que le diga a nadie. Vaya a las escrituras y encuentra todo el consejo, toda la evidencia, toda la revelación de Dios. Así es que un falso profeta no solamente es alguien que estaba equivocado, sino alguien que llevaba a otros más hacia el camino del error. Por ello las escrituras también son sumamente severas con los falsos profetas. En el mismo capítulo 18 de Deuteronomio, pero de los versículos 18 al 20, nosotros encontramos un juicio certero para este tipo de hombres. Lo voy a concretar diciendo, o como dijo el Señor: a quien yo no le haya mandado a hablar, ¿qué va a suceder? El tal profeta morirá. Es juicio por parte del Señor. Pastor dijo que eran 3 características y hasta ahora van 2. ¿A poco la tercera es peor? Bueno, depende de dónde la veas. Ser judío por sí mismo no era incorrecto en aquel entonces. Lo malo es ser judío, saber las escrituras, memorizarlas desde pequeño, saber cuál es su aplicación e ir en lado contrario. Ese es el problema. La característica más grave, y probablemente puede haber alguno de nosotros que sea así, la característica más grave es que este hombre no ignoraba las escrituras, al igual que todos ustedes. Este hombre conocía bien el fundamento de Dios. Un hombre que, conociendo la palabra, no la vive, sino que actúa como adversario de Dios, es totalmente adverso e inaceptable en el pueblo del Señor. Dejando de lado estas 3 características, había una costumbre en el mundo grecorromano. Recordemos que los gobernantes eran elegidos por el senato gubernamental del Imperio Romano. Era una elección popular y asimismo ellos también elegían a quién había de administrar cada región. Pero una costumbre de cada uno de ellos era que, aunque eran inteligentes, eran sabios, conocían la ley, no conocían al Señor. Y por tanto tenían consejeros. Y era muy usual que tanto un cónsul o un procónsul pudiera tener a su lado a un consejero en el ámbito espiritual,
Así es que en aquel entonces los magos, los agoreros, tenían una función, los mejores, los más mentirosos. Por tanto, no es raro que Lucas nos narre que al momento de llegar con este procónsul, encontraron a su lado a este hombre mentiroso, falso profeta, judío, mago, por cuanto Bar Jesús pudiera haber fungido como asesor de este procónsul descrito en el capítulo número 13 de Hechos. Eso es lo que nos narra el versículo 7 en la primera parte. Lo encontraron que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón prudente. No sé si sea necesario o no, pero quiero explicar qué era un procónsul. Porque en ocasiones tenemos entendimiento de que solamente tenemos que ir a predicarle a las personas que tienen menos estudios, y no es así. Una vez que concluyamos definiendo qué es un procónsul, te darás cuenta que el evangelio realmente estaba no solamente trascendiendo fronteras étnicas, sino sociales y de niveles socioeconómicos. Cuando nosotros hablamos de un procónsul, tenemos que entender que siendo Roma un imperio, contaba con tierras que estaban conquistadas ya, y algunas se encontraban en regiones cercanas, otras lejanas, y cada una tenía diferentes características. Las tierras conquistadas o bajo las cuales tenía dominio el imperio romano también se encontraban catalogadas como aquellas que son fáciles de administrar y aquellas que no son fáciles de administrar. Digo, no es lo mismo y jamás será lo mismo que nos inviten a una reunión a la zona centro donde un hermano tiene su casita y digamos, todo está tranquilo, a que nos inviten donde está un hermano que vive en Lomas de Casablanca o en Menchaca-York o algún lugar de esos. Digo, ahí la pensamos 10 veces porque son lugares un poco más ríspidos, más complicados. En el tiempo de Pablo y de Bernabé también había esos lugares, de tal manera que siendo este imperio romano los lugares más complicados, a través del Senado se elegía a un cónsul. Un cónsul no es otra cosa más que un gobernador que iba a tener en sus manos el poderío político, la administración de la ley e incluso la aplicación de cualquier cuestión penal. Los ejércitos rendían cuentas a este cónsul. Sin embargo, esta posición solamente duraba un año. Era una posición que por su complejidad solamente se los acababan en un año y ya después lo liberaban. Pero usualmente, una vez que había demostrado su capacidad de administrar una región que era complicada, ahora sí, de Lomas de Casablanca lo pasaban a la zona centro. Y usualmente lo volvían a elegir, pero ahora con un título al cual le nombraban ya no cónsul, sino procónsul. Y ahora el periodo de gobierno podría ser de 4 a 6 años y con la posibilidad de reelección, cosa que no sucedía con el cónsul. Para poder elegir a una persona cónsul, no elegías a cualquier muchachito que aún traía pañales. No. La primera característica fuera de las competencias era la edad. La elección de un cónsul mínimo debería de tener 42 años, no menos. De tal manera que podemos entender que este procónsul llamado Sergio Paulo no era un jovenzuelo, era una persona adulta, porque esta era la posición de Sergio Paulo, el procónsul de la isla de Chipre. Lo más interesante de este tipo de historias de las Escrituras es que usualmente cuando comenzamos con la defensa o cuando recibimos la agresión por parte de un inconverso, lo primero que viene a sus ataques es, bueno, es que ¿quién me asegura que todo eso que dicen las Escrituras o que dice tu Biblia es verdad? Lo más interesante es que la arqueología es un elemento que refuerza muchas de las historias bíblicas
Y esta historia en especial no es la excepción. Se han encontrado diferentes elementos donde se han encontrado inscripciones que datan de esta misma época y donde se ha encontrado el nombre de este procónsul Paulo o Sergio, de tal manera que lo impresionante es que tenemos evidencia extrabíblica donde podemos constatar que esta historia es prudente y que realmente sucedió. Sin embargo, hoy no tenemos una clase de arqueología, hoy no es una clase de entretención, hoy tenemos que mostrar nuestro respeto hacia la palabra y recordar que si algo dice Lucas es que este hombre procónsul tenía una característica interesante y digna de resaltar. Este hombre era prudente. ¿Qué es ser prudente, pastor? Bueno, prudente es lo contrario de imprudente. En el libro de Mateo encontramos que las escrituras nos narran a dos tipos de personas en el evangelio: los imprudentes o insensatos, los que hacen las cosas nada más para salir, como aquel que construyó su casa sobre la arena y vino la lluvia y perdió todo. Pero hay hombres sensatos, hay hombres sabios que dimensionan el peligro, que invierten en el camino del Señor, que realmente pueden identificar lo que es mejor y más sabio. Realmente esa es la característica que Lucas exalta de este procónsul, un hombre que tiene capacidad de discernimiento, que tiene la capacidad de comprender las cosas con juicio propio, habiéndolas meditado, alguien que sabe evaluar correctamente la información y no se deja llevar por sus propios impulsos. En pocas palabras, hermanos, alguien que actúa con sensatez. Todo lo contrario a Bar Jesús, su consejero. Pero además hay una característica espiritual, aunque no la identificamos como tal. Dice la segunda parte del versículo número 7 que este hombre, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pastor, ¿eso qué tiene de espiritual? ¿Dónde encontramos lo espiritual en este texto? Si nosotros comprendemos el fundamento básico y teológico de las Escrituras, comprendemos a través de textos que no es del que quiere, no es del que corre, es de Dios quien tiene misericordia. Que el hombre, que el ser humano nace siendo enemigo de Dios y por tanto sin querer tener nada que ver con el Dios bíblico. Pero el Señor estaba trabajando desde este momento en el corazón de un hombre sin que él lo supiera y sin que los lectores lo pudiéramos identificar. Este hombre había despertado en su corazón un deseo, un anhelo de oír la palabra de Dios. El hecho de que este hombre gobernante fuese inteligente y sensato, hermano, no se traduce en que fuera salvo o que tuviera una vida espiritual correcta. No es así. Conocemos médicos que pueden decirnos ácido desoxirribonucleico y tlahuizcalpantecutli y muchas cosas complicadas, pero eso no quiere decir que su inteligencia, su sabiduría humana los lleve a caminar con un camino de salvación. No, hermano, un hombre por más inteligente, sabio, sensato que sea en esta tierra, si no tiene a Cristo, es un hombre que está perdido al final de sus días. Este hombre, a pesar de ser sabio, si moría en ese día, él abriría sus ojos en el infierno para juicio, para condenación. Su vida espiritual no debió de haber sido correcta. Recordamos que aquel lugar era distinguido por tener el templo más grande para una diosa, que era la diosa Afrodita o Venus, cuya característica era interesante.
Tenía muchas sacerdotisas, pero no para hacer lo correcto. Eran miles de prostitutas, cortesanas, con las cuales los hombres, aún los casados, podían tener intimidad. Eso era aberrante, hermano. Es en ese lugar donde a Dios le plació, en ese lugar de suciedad, en ese lugar de pecado, en ese lugar de transgresión, donde al Señor le place extender misericordia, pues aún en ese lugar el Señor tiene pueblo. De acuerdo a la mitología griega, Afrodita habría surgido o habría nacido de las aguas cerca de la costa de Chipre. Entonces, ¿qué hacemos? Pues construyámosle su edificio. Por ello, durante muchos siglos, los peregrinos llegaban a esa isla para hacer desfiguros, hermano, para pecar. Un culto asociado con sensualidad, con inmoralidad sexual, con prácticas paganas. Pero la soberanía de Dios, salva aún en medio de este tipo de contextos. Y es ahí, hermano, es ahí donde este hombre expresa su deseo de oír la palabra de Dios, aunque ese deseo es Dios quien lo detona. Siendo hombres y mujeres que en algún momento hemos llevado el evangelio, sabemos que no todos los escenarios son benéficos. Algunos nos han querido golpear cuando llevamos el evangelio. Algunos nos han dicho: tienes 5 segundos para salir corriendo antes de aquí, antes de que te pase algo. Qué hermoso sería, hermano, mundanamente hablando, decir: voy a ir a predicar y todo va a ser bien bonito y hasta me van a hacer fiesta y me van a decir gracias por llegar. No, no sucede así, hermano. Y lo mismo sucedió con Bernabé y lo mismo sucedió con Saulo. El evangelio siempre tiene resistencia. No pienses que ir a predicar el evangelio va a ser hermoso. No, en el sentido humano no, pero es hermoso por cuanto vas a ir a traer almas que se han librado del infierno. El versículo 8 nos narra cómo fue este escenario. Se encontraron con una resistencia y este hombre llamado Elimas, el mago, les resistía, procurando. ¿Y cuál era el objetivo? Lucas nos lo deja claro. ¿Cuál era el objetivo de Elimas? Sencillo: procurar apartar de la fe al procónsul. Y esto es pan de todos los días, hermano. Esto ha sucedido desde el primer siglo y sigue sucediendo hasta el día de hoy. Llevar el evangelio no se traduce en que todo será limpio, se traduce en que habrá resistencia, y en ocasiones somos tan necios que seguimos con lo mismo. Hermano, la obra es del Señor. La obra es del Señor. De verdad es preocupante cuando alguno de ustedes dice: no, es que yo sigo yendo e insistiendo porque algún día. Es que entonces no te ha amanecido. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Lo que nos dice el texto o el entendimiento es que en esta ocasión este hombre llamado Bar Jesús, o también el nombre traducido Elimas, se antepone, y hay una razón de fondo humana. Nosotros recordamos que era un mago que se acababa de dar cuenta que si Sergio Paulo abrazaba el cristianismo, entonces sus días de chamba al servicio del procónsul dejarían de ser innecesarios, y esto significaba que se acabaría la fuente de sus ingresos. Hermano, un gentil que se alimenta de la mentira y se alimenta del engaño, ¿cómo no se va a poner parado de pestañas si están a punto de quitarle su fuente de ingreso? Pero a primera vista no es esta la razón. Hay algo mucho más de fondo, y más adelante Pablo lo identifica. Yo sé que a veces hay algunas corrientes del cristianismo que para todos dicen: el enemigo. Y en muchas ocasiones es real, hermano. Veamos qué es lo que dice el texto. Tal vez no en ese sentido, pero sí como detrás de toda esta oposición siempre se encuentra una mente maestra
Alguien que se ha vuelto experto en mentir porque lo ha hecho desde la creación. En esta situación se ha alcanzado ya un nivel crítico y no sé si lo alcanzas a comprender, pero aquí solamente hay dos sopas: o miente Elías o miente Saulo. No hay otra. Uno de los dos está mintiendo y uno de los dos tiene la razón. ¿Quién será? El momento es crítico. O Elías es un impostor o lo son Bernabé y Pablo. Es entonces que nos narra el versículo 9 que Saulo, aquí también ubicamos por su nombre como Pablo, y subraya esta palabra, hermano, porque creo que es importante: lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Fijó los ojos en aquel hombre llamado Elías o Bar Jesús. Cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo, quiero ser claro y enfático en esto. Hermano, yo no necesito ser lleno del Espíritu Santo y que tú te des cuenta durante la alabanza por tirarme al piso o empezar a decir incongruencias. No, hermano, no sucede así. Hablar de la llenura del Espíritu Santo no se traduce en una situación desordenada, por cuanto Dios es un Dios de orden, o una situación mística. Hermano, tú no necesitas sentir algo. No sucede así. Imagínate si fuera cuestión de sentir, y si no siento ya me voy. Ha sucedido en nuestra iglesia, hermano. Gente que dice, ya me voy porque ya no siento lo mismo. Pues que Dios te acompañe. Pero no es eso, hermano. Hablar de la llenura del Espíritu Santo no se nos habla de alguien que perdió el control y que ya no puede tener dominio sobre sus miembros, sobre su boca, sobre su pensamiento. No es alguien que llegó a tal grado que decimos, ay Dios, este está endemoniado o está loco o desquiciado. No es así. Cuando las Escrituras nos hablan acerca de la llenura del Espíritu de Dios, es todo lo contrario. La enseñanza de las Escrituras, cuando nos hablan de la llenura del Espíritu Santo, se refiere a alguien que es controlado, gobernado y capacitado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, para cumplir la voluntad de Dios en una situación en específica. ¿Cómo voy a cumplir lo que el Espíritu de Dios me asigna si estoy revolcándome en el suelo y nadie me puede agarrar? No, hermano, hemos mal entendido y hemos hecho una exégesis incorrecta del fundamento escritural. Cuando una persona es llena del Espíritu es porque tiene el fruto y es visible y es demostrable y lo puedes percibir cualquier día. De la misma manera, es perceptible cuando un ser humano no está lleno del Espíritu Santo, por más que venga cada domingo, por más que haga tantas cosas, por más que salgan sus lágrimas de los ojos. Si su vida no corresponde a la voluntad del Señor, camina en la carne, mas no camina en el Espíritu. Lucas quiere que entendamos que Pablo no estaba reaccionando con ira desmedida. Pudiera sonar a primera instancia. Y en algunas ocasiones decimos, es que yo le grité al hermano con ira santa. Hermano, esa tontería no existe. Actuaste con carnalidad y con descontrol, pero no en el Espíritu. Pablo, entonces, si no está actuando con ira, porque fíjate, las palabras son palabras que sonarían a que está siendo agresivo. Lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo. A mí me han dado ganas a veces de decir esas palabras, pero a alguien, ¿no?
Pero no, hermano. Si no está lleno de ira, si no está lleno de descontrol, entonces, ¿qué es lo que podemos determinar que está haciendo? Lucas lo deja claro. Y por tanto, esta escena siguiente no es una escena de permisión para que alguno de ustedes actúe con carnalidad y justifique que está lleno del Espíritu. Pablo está actuando bajo la dirección, bajo la autoridad del Espíritu de Dios. Pablo solamente es un emisario. Las palabras provienen de alguien más grande, de alguien más fuerte, de alguien que se ha cansado de este hombre llamado Elías o Bar Jesús. Y por tanto necesita escuchar el juicio que viene de parte de Dios a través de uno de los suyos. Eso es lo mismo que sucede cada domingo detrás de este púlpito. No te tomes las cosas tan a pecho. Es que el pastor, no, hermano, preocúpate porque el consejo viene de la palabra y de todos modos no estás revirando tus pasos para caminar en el camino del Señor. Preocúpate por ello. Pablo exclama: oh, lleno de todo engaño. No de poco engaño, de todo engaño y de toda maldad. Y después le pone un adjetivo que hoy en día con nuestra generación de cristal, que, ay, me sentí ofendido, ay, es que yo sentí que fue para mí, ay, no, hermano, ya, madure por favor. Pero Pablo llega a un adjetivo que hoy en día diríamos, ay, qué rudo. Hijo del diablo, eres hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hemos quedado claros que esta severidad no proviene de Pablo, proviene del Señor, es su Espíritu quien lo está dirigiendo. Contra un hombre que estaba intentando impedir la conversión de un procónsul. Cuando Pablo lo llama hijo del diablo en lugar de hijo de Jesús o Bar Jesús, entendemos que de acuerdo a las Escrituras no hay medias paternidades. Hay algo claro en las Escrituras y que va en contra de lo que el mundo dice. No, hermano, aunque tus amiguitos del trabajo o tus amiguitos de la escuela digan todos somos hijos de Dios, eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos dice que solamente hay dos paternidades, no hay ni una más. No es que medio eres hijo de Dios y a veces medio eres hijo del diablo. O eres de uno o le perteneces al otro, sin importar tu edad. ¿Te surgió esta pregunta, pastor? ¿Cómo me doy cuenta si aún estando en esta iglesia quisiera saber cuál es mi paternidad? Porque llevo mucho tiempo aquí, ya hasta me bauticé, he predicado en el nombre de Jesucristo. ¿Nuestra paternidad se afianza por hacer cosas? Sí, no. Pero entonces, ¿cómo determinar y cómo pudo darse cuenta Pablo, por inspiración del Señor, que este hombre no le pertenecía a Dios? La respuesta la encontramos en un texto que es muy amplio y no lo voy a leer, pero voy a ir al punto central. ¿Quieres saber quién es tu padre espiritual? ¿En verdad quieres saber quién es tu padre? Lee Juan capítulo 8, Juan 8 del 39 al 47. Juan capítulo 8 de los versículos 39 a 47. En este texto lo que nos enseñan las Escrituras es que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y que algunos los podemos tener aquí. Y nos dice Juan
que hay una sola manera en la cual podemos darnos cuenta que esa paternidad pertenece a uno o pertenece al otro, y esta paternidad es perceptible. Esta paternidad se refleja de manera constante cuando un ser humano hace la voluntad de su Padre. La voluntad que te pertenece se refleja cuando tú haces la voluntad de aquel al que le perteneces. Cuando solamente puedo maquinar y tender al mal, cuando solamente puedo maquinar y tender al engaño, cuando solamente puedo andar en caminos de engaño, de pecado y de transgresión, no puedo venir a enarbolar que mi paternidad le corresponde al Señor, a mi Dios, a mi Señor. No, hermano, tu paternidad le corresponde a otro y su nombre es Satanás. Porque la evidencia de hacer la voluntad de mi Padre me denuncia, me delata, y no tengo que decir absolutamente nada. Ustedes hacen la voluntad de su Padre, dijo Juan. Por eso sois hijos del diablo. De tal manera que el juicio en esta escena es sumamente hermoso, porque estamos viendo a las dos paternidades teniendo una conversación. Estamos viendo a los dos hijos, cada uno de una paternidad diferente, teniendo un conflicto en el cual tiene que salir la verdad a flote. Por un lado, Pablo dejó su comodidad, dejó su cansancio, dejó sus anhelos, sus deseos, su historial para hacer una sola cosa: hacer la voluntad de su Padre, hacer la voluntad de su Padre. Su paternidad no puede ponerse en tela de juicio, hace la voluntad de al que le pertenece. Pero en este mismo sentido llega a confrontarse con este hombre lleno de engaño, de mentira, falso profeta, que va en contra de la Escritura, cuya paternidad simplemente se devela a través de sus propios actos. Pastor, ¿eso quiere decir que entre nosotros habrá algunos que de repente puedan estar siendo hijos de Satanás? Por supuesto, y los ha habido y los seguirá viendo, porque escrito está. Hombres y mujeres que pueden jurar, pueden firmar con su propia sangre que le pertenecen a Cristo, que son salvos, que su vida está llena del Espíritu de Dios, pero de manera continua lo único que podemos ver es que van de continuo al mal y hacen el mal y procuran el mal y caen en maldad, por cuanto su paternidad no puede ser ninguna otra sino la del mismo, que es contrario del Señor. Pudieron haber pasado muchos años en cualquier lugar, pudieron haber hecho una profesión de fe, pudieron habernos engañado. Así lo hace el falso trigo. Pero eso no elimina su paternidad a través de las evidencias. Por tanto, vemos una escena preciosa. Pablo representando a su Señor, a Jesucristo, al amor de su vida, y a Elimás representando su paternidad al diablo. Por lo tanto, en este conflicto de carácter espiritual, Pablo se dirige a Elimás directamente, y aunque no se perciba, le está hablando al mismo Satanás de manera indirecta. Tú, hijo del diablo, lleno de todo engaño y de toda maldad. Lo que está haciendo Pablo es identificar a este hombre como un servidor de Satanás. ¿Y qué es eso sino un anticristo? O estás con Cristo o estás en contra de él. Y por lo tanto identifica en Elimás a un enemigo del evangelio. El hecho de que alguien sea enemigo del evangelio nos da derecho a faltarle al respeto, a insultarlo, a desearle el mal. No, hermano. Cuando alguien atenta contra el cuerpo de Cristo, por muy doloroso que haya sido,
cuando encuentras a alguien que ha sido contrario a las enseñanzas del Señor y aún sigue haciendo daño, no tenemos permitido hacerle el mal porque estarías cayendo en el mismo ámbito. Apagar el fuego con el fuego no es fuego. Así es que aún siendo enemigo de Dios, Elimás no está desconociendo la palabra Señor, que significaba el Señor Dios de Israel. Recordemos que él era judío. Así es que este Dios, a quien él personalmente se oponía, lo castiga con una ceguera, pero lo hace de manera temporal. Pablo reprende a Elimás y le dice: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Hay una consecuencia? Sí, hermano, sí. Y te puedo asegurar que estaremos el día final delante del Señor, hayamos partido antes o después, y te puedo asegurar que no habrá un solo transgresor. Uno solo al Señor no se le escapará para darle conforme a sus obras. No lo habrá. La justicia no es tuya, ni mucho menos mía. Le pertenece al Señor. Y aún en medio de este juicio, qué bueno que Dios es Dios y qué bueno que tú no eres Dios. Porque lo que encontramos, aun cuando Dios emitió un juicio por medio de su hijo Pablo, es que podemos constatar las escrituras. En el Salmo número 103, versículo 8, en el Salmo número 103, versículo 8, encontramos lo siguiente, refiriéndose a nuestro Señor: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Dónde vemos entonces que esto se expresa, hermano? Es que el Señor pudo haber emitido un juicio de muerte instantáneo como lo había hecho antes ya. Elimás, por cuanto eres transgresor, en este momento el Señor te quita la vida y vas a juicio, pero no fue así. Porque en verdad el Señor es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Tan clemente y tan grande en misericordia que a varios de ustedes el Señor les sigue dando oportunidad de arrepentirse de una vez y por todas. Después del juicio, el Señor extendió su gracia y su misericordia a Elimás al decirle que su castigo no sería total sino temporal. Finalmente Dios aflige con ceguera y lo deja vivir por un tiempo de confinamiento, algo que Pablo comprendía muy bien en su propia carne. La segunda parte del versículo 11 nos dice que inmediatamente, no pasaron muchos segundos, fue inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andaba alrededor buscando quien le condujese de la mano. Esto es lo que sucede, hermano, cuando el Señor llama, cuando el Señor trae juicio. Un momento puede ser el non plus ultra y al otro día que venga el juicio del Señor serás la vergüenza. ¿Dónde quedó aquel hombre imponente que decía no se acerquen al procónsul? Ahora daba vergüenza y necesitaba que alguien le tomase de la mano incluso para caminar. En el inesperado conflicto entre Pedro y Elimás, triunfó su oponente y este lo sumió en obscuridad. La inmediatez del castigo divino que cayó sobre Elimás seguramente asombró al procónsul y entonces entendió que había una autoridad mucho mayor. Hermano, para un hombre que realmente está acostumbrado a la autoridad,
que proviene del gobierno y sabe que no hay de otra, o te sometes, o atiendes órdenes. Él mismo era una autoridad y estaba convencido y estaba totalmente convencido de que la autoridad debería de existir. Pero siendo un hombre de autoridad, lo que está percibiendo no es un acto de magia. No es que salió lumbre, no, es que Pablo apeló a una autoridad mayor, el mismo Espíritu de Dios, y esa autoridad actuó inmediatamente. Por tanto, el haber quedado asombrado frente a este hecho no pudo haber sido menor. Entendió que Pablo era realmente el verdadero profeta del Señor y que entonces Elimás no era nada más sino un impostor. Versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Algunos teólogos dicen que, pues, ¿quién no va a creer frente a una cosa así? Bueno, hermano, algunos de ustedes siguen viendo la maravilla, las maravillas, la gloria, la misericordia del Señor en su vida una y otra vez, y aún siguen siendo enemigos del Señor. ¿Recuerdas aquel hombre que después de su muerte llega al lugar de castigo y le dice: Señor, permite que vaya y que moje uno de los dedos para que mengue un poco esto? Permite que un profeta vaya y anuncie a mis hermanos que esto es real. Es que cuando un corazón es duro, cuando un corazón está totalmente cegado, se puede aparecer el mismo Cristo y aún seguirá endurecido en su propia necedad. Lo que vemos en esta escena ciertamente es un acto de autoridad de parte de Dios a través de su Espíritu, pero lo que nos deja claridad Lucas es que si algo sorprendió al procónsul, si algo lo dejó maravillado, fue la doctrina del Señor, recordando que la fe no viene por trucos, la fe no viene por ejemplificaciones místicas, la fe viene, hermano, la fe viene por el oír. Por eso, si alguno de ustedes quiere ir a las marchas que están haciendo para ir llevar carteles diciendo Cristo te ama, yo no se lo voy a prohibir, pero ese no es el evangelismo que predicamos en esta iglesia. La gente tiene que escuchar que es transgresor de la ley de Dios. La gente tiene que comprender a través de las Escrituras que es un enemigo de Dios por cuanto camina contrario a Él. La gente tiene que entender a través de las Escrituras que si esta misma noche muere, su despertar será en el infierno y por la eternidad. Pero la gente tiene que entender que hay un camino, que hay una verdad, que hay una vida y que su nombre es Jesucristo y que es misericordioso más que todos los que han existido en esta tierra y que hoy puede ser su día de redención. La gente tiene que conocer las implicaciones de vivir en transgresión constante del Señor. Y estos hombres entendieron esa doctrina. ¿Puedo hablar solamente por el procónsul? Pues Lucas no nos dice qué sucedió después de apartada la ceguera de este hombre llamado Elimás. Así es que este hecho puso que Sergio Paulo pusiera su fe en el único autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Siendo un hombre que comprendía muy bien el concepto de autoridad, pudo percibir que había una autoridad mayor frente a sus ojos, la autoridad que respalda el Evangelio, el Espíritu Santo de Dios. Así es que esta predicación, que tal pareciera que fue una clase más de contexto, no es así. Y nunca fue la intención. Pero si algo puedo decir al finalizar esta predicación,
tiene que ver con el hecho de cuán pocas veces detrás de los púlpitos hablamos acerca de la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuántas ocasiones hablamos acerca del Padre? ¿Cuántas ocasiones hablamos acerca del Hijo? Y no está mal, hermano, pero tal pareciera que en ocasiones olvidamos a esa tercera persona que es nuestro acompañante, que es aquel que con murmuraciones indecibles se comunica con nuestro Señor, aquel que nos frena de las ocasiones de pecar, aquel que por medio de una conciencia nos hace ver cuando transgredimos la ley. Sin embargo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es esa autoridad que permanece con nosotros. Es esa autoridad que respalda el avance del Evangelio. Es el que me da las palabras cuando yo no las encuentro. Es por ello que el creyente, es por eso que cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, debería de vivir confiado, totalmente confiado, porque a través de ese Espíritu, a través del Espíritu de Dios, el Señor nos dará las palabras que habremos de decir. El Señor dejó claridad y dijo que Él partiría de esta tierra, pero que era necesario que Él se fuera para prepararnos lugares donde nos habría de llevar. Pero ante tal tristeza, nuestro Señor dejó una verdad bíblica que debería de estar inmersa en cada uno de nuestros pensamientos. Pero no los dejaré solos, no los dejaré solos, no los dejaré solos, pues yo dejaré a mi Espíritu, aquel abogado, aquel Paráclitos, aquel que es invocado para estar a tu lado. Cuando nosotros hablamos acerca del avance del Evangelio, hablamos de una obra que soberanamente se encuentra en las manos del Espíritu de Dios. Él es quien llama a los obreros, Él es quien dirige la misión, Él es quien capacita a los siervos, Él es quien vence la oposición para cumplir los propósitos de Dios. Muchas veces somos cobardes para hablar de Cristo. Muchas veces somos cobardes para hablar de Cristo por una sencilla razón, porque confiamos demasiado en nuestras capacidades y demasiado poco en el Espíritu de Dios. El problema no es que el Evangelio carezca de poder bajo nuestra percepción. No, hermano. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si el problema no se encuentra en el Evangelio, entonces ¿dónde se encuentra? El problema es que hemos olvidado quién es aquel que respalda su proclamación. Y su nombre es el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor trate con cada ingenuo en nuestra iglesia. Que el Señor trate aún con ese pensamiento que es incorrecto. Que el Señor nos lleve cada vez más a confiar menos en nosotros y dejarle la obra al único que tiene la capacidad, a su Espíritu Santo, nuestro Consolador. Que la gracia, que la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos.